Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, como director de Banco ASA, queríamos agradecer a los organizadores, a la Corporanar, por la invitación que nos hicieran llegar un poco para hacerles llegar la visión nuestra que tenemos sobre un poco cómo se está desarrollando la parte económica en el mundo, en la región y por supuesto de Paraguay. La presentación está basada básicamente en lo que habíamos hecho en el mes de diciembre, con los datos más actualizados, los últimos ya para el cierre del año 2020, y ver un poco las perspectivas que evidentemente no han sido 2 años muy buenos para la economía paraguaya como un todo, pero creo que este año, a partir de este año 2021, a la medida en que se vayan resolviendo los problemas sanitarios que tenemos, nosotros vamos a ir avanzando en una recuperación económica que debería ser más extendida para todos los sectores. Santiago. Carlos, sumarme a los agradecimientos, realmente espectacular poder estar nuevamente aquí en Naranjal, agradecerle a Darcy, a Edward por recibirnos tan gentilmente, que nos hayan también acompañado por parte del banco, Yomar de Gasperi, que es también fundadora, accionista y directora del banco, y Joel López, que es nuestro gerente comercial. Para nosotros esta feria, este show, realmente es una plataforma muy importante. Nos encanta siempre colaborar con nuestra visión. A mí me ha tocado ya hacer una presentación sobre análisis económico en el pasado, pero el gran valor es poder escuchar por parte de ustedes lo que está ocurriendo, el progreso que se está viendo y los planes a futuro. Así que la idea esta tarde es poder compartir con ustedes una visión económica, qué es lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, cómo estamos ahora y cómo creemos que puede comportarse la economía paraguaya en los próximos 12 meses. Así que, Carlos, te paso la palabra para que vos des la primera parte y después complemento yo. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Le llamábamos el día después porque luego de, como dije anteriormente, 2 años muy malos, un poco ver qué nos depara este 2021, 2022, las perspectivas económicas a nivel mundial, regional y Paraguay. Ya básicamente está dividido por partes, vamos a ir por la cuestión de tiempo un poco más rápida en algunas de ellas, pero empezaremos principalmente con la parte mundial, las nuevas perspectivas económicas que tenemos. Y no quiero dejar de mencionar esto que decía un gran economista, John Maynard Keynes, que decía: cuando la circunstancia cambia, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Se refiere a la necesidad de que nosotros, incluyendo nosotros como personas, como también el gobierno, debería adaptar sus políticas o nuestras políticas a las nuevas condiciones que se están desarrollando. No podemos tener las mismas políticas que teníamos anteriormente. Evidentemente, y esto ya entra un poco en la parte de política económica, no pueden ser las mismas en 2021 que en el año 2020, que fue un año muy malo. Empecemos a ver lo que dice el Banco Mundial a nivel, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que básicamente tienen las mismas proyecciones para el año 2020. A inicios del año pasado se esperaba un año bueno, básicamente de un crecimiento razonable, que incluso iba a ser mayor al del año 2019, que fue un crecimiento muy, pero muy moderado para la economía mundial. Y este crecimiento iba a estar presente en casi todos los países o regiones del mundo. Viene la pandemia y lo que era un crecimiento se convierte en un decrecimiento a nivel mundial. Y para todas las regiones también, llámense países avanzados, países emergentes o América Latina en particular, en todos los países se esperaba una contracción, y estos son los pronósticos de junio, que fue el momento de mayor pesimismo en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de casi todos los agentes económicos. Lo bueno que vimos es que de esa proyección de junio finalmente no se materializa en gran parte, pero no exactamente como decía, y se espera ahora, porque están llegando los números finales, de que el año va a ser un año muy malo, pero por lo menos tenemos el consuelo de que el año no va a ser tan malo como se esperaba en el mes de junio. Es decir, ya hay una tendencia a un mejoramiento, aunque sea marginal, con respecto a lo que se esperaba de la economía en el mes de junio. Para este año 2021, justamente se ve los efectos de este mejoramiento en las expectativas económicas, y básicamente lo que hizo el Fondo Monetario Internacional entre la columna del medio,
que es la proyección del mes de octubre, y la columna final, más de la derecha, que es la proyección del mes de enero ahora, cuando actualizan los datos, es un mejoramiento en las expectativas de crecimiento para este 2021. Ya se sabía que iba a haber un efecto rebote. Lo bueno de esta tendencia es que se está empezando a pensar de que el efecto rebote en este año 2021 va a ser mejor de lo que se esperaba inicialmente. Y esto ocurre a través de las diferentes regiones. La excepción serían los mercados emergentes y economías en desarrollo, en donde hay algunos países en que particularmente tuvieron una reducción en sus expectativas de crecimiento. Pero en el caso particular, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, ahora en el mes de enero se espera un mejor dinamismo macroeconómico con respecto a lo que se esperaba anteriormente. Entonces, en resumen, creo que son buenas noticias las que vienen de afuera. Las cuestiones no fueron tan malas en el 2020 como se esperaba inicialmente. Para el 2021 estamos empezando a ver correcciones al alza. De hecho, el crecimiento económico global básicamente tuvo una recuperación en V. No se sabía si esto iba a ser una V, una doble U, en el sentido que se recuperaba y después caía, si iba a ser una L con un periodo largo de poco crecimiento económico. Entonces, los economistas nos convertimos más o menos en maestra de gramática tratando de adivinar en la forma de la letra que iba a tener la recuperación. Pero la que esperábamos y que es la mejor de todas es la recuperación en V. Y acá quisiera resaltar el caso de China en particular. Muy cierto que China, que es un gran consumidor de materias primas, y creo que es importante seguir la China para ustedes que son grandes productores de materias primas, fue el primero en caer en recesión, pero al mismo tiempo fue el primero en levantarse, porque ahí comenzó la pandemia y ahí le golpeó primero, pero fue capaz de levantarse muy rápidamente, y ustedes pueden ver de que rápidamente se ha recuperado. De hecho, la economía china ha sido la única economía relevante en términos de tamaño que ha crecido en el año 2020. Muy cierto, por debajo de lo que es su tendencia, pero ha tenido crecimiento económico al final. Y eso es importante porque tiene su efecto indirecto sobre la dinámica de la economía regional y paraguaya en particular. Tenemos que la economía global de a poco se va recuperando. Este es un gráfico de la actividad económica dado por Bloomberg. Si bien los casos de coronavirus parecieran ser que se está desacelerando en el margen, dependemos mucho de la eficiencia de la vacuna. O sea, acá me tocó en una entrevista decir, la mejor medida de política macroeconómica es la política de vacunación. Eso va a determinar cuán rápido y cuán fuerte nos recuperemos, no solamente en el país, sino también en el mundo. Hay ejemplos de que las cosas están funcionando muy bien. Menciono el caso de Israel, donde ya se ha alcanzado más del 60% de la población vacunada. Hay países que están muy por detrás. La mayoría de los países de América Latina están muy lentos en el proceso de vacunación. Paraguay ni siquiera ha empezado. Y hay algunos que ya se están notando, por ejemplo, ya un mejoramiento en términos sanitarios, el caso de Reino Unido, por ejemplo, y quiero citar también el caso de Estados Unidos, que es la locomotora del mundo, y en donde con el cambio de gobierno rápidamente se ha dado prioridad al proceso de vacunación y se está llegando a una mayor cantidad de gente. Entonces esperemos que el proceso de vacunación siga como esperado. Ese va a ser mejor que cualquier política fiscal o monetaria, es la política de vacunación para la recuperación de este año. En Estados Unidos, como dije anteriormente, se está recuperando. Hay sectores que no están totalmente recuperados. Es muy difícil recuperarse a los niveles anteriores. Estados Unidos está bien, pero podría estar mejor y va a seguir avanzando en la medida en que la vacunación avance. Esto ha tenido su implicancia en los mercados financieros. Esto es muy importante porque para ustedes, acá como productores, les interesa a cuánto va a estar la tasa de interés, porque tienen que endeudarse. Y como referencia mundial de la tasa de interés tenemos los bonos del Tesoro norteamericano, que es el gráfico de la izquierda,
y puede verse que con el inicio de la pandemia, con las políticas monetarias implementadas, las tasas de interés en los Estados Unidos, que como dije anteriormente es el referencial en el mundo, han caído sustancialmente. Es cierto que finalmente se está recuperando, pero ni siquiera está cerca de los niveles prepandemia. Entonces, dado los mensajes que están pasando las autoridades económicas de Estados Unidos, vemos un tiempo prolongado de tasas de interés bajas en el mundo, y eso es benéfico no para el ahorrista, pero sí para aquel que tiene que invertir, para aquel que tiene que tomar prestado. Entonces, es oportunidad de aprovechar las tasas de interés bajas y, como dije, de ser posible por largo plazo, si uno lo hace, va a aprovechar aún más las tasas de interés bajas. Del lado de la derecha, algo interesante que es el índice DXY. Este básicamente es el valor del dólar frente a otras monedas tipo el euro, el yen, las libras esterlinas y otras monedas referenciales. Pero básicamente se ve también de que con el inicio de las medidas para combatir la pandemia, el dólar se ha debilitado a nivel mundial. Me preguntarán, bueno, por acá en Paraguay subió hasta 7.000, etcétera. Bueno, el comportamiento del dólar depende de factores globales y de los factores domésticos. En el caso de los factores globales han sido benéficos a una caída del dólar y hasta ahora lo siguen siendo. El dólar está barato con respecto a otras monedas, pero hubieron factores domésticos como mayor desconfianza, no solamente en Paraguay, sino a nivel de países emergentes, que contrabalancearon ese efecto y tuvimos finalmente un tipo de cambio que se depreció casi un 8% en el año 2020, en otros países mucho más que esto. Ahora bien, ahora pareciera ser que estamos volviendo a la normalidad. Si ustedes se fijan, creo que el dólar estaba ayer 7.750 o algo así, cuando que a inicios de año estaba 7.100, pareciera ser que finalmente los factores globales están llegando acá en Paraguay. Entonces, ¿qué esperamos a futuro en los mercados financieros? Tasa de interés baja y la parte de un dólar barato por lo menos en el mediano tiempo. Eso ha permitido, porque el dólar es la moneda de referencia para cualquier bien, y si esa casa valía en términos de dólares 100, con la depreciación del dólar vale 120. Y bueno, ¿y qué ha pasado con la parte de soja, maíz, etcétera, etcétera? Con el debilitamiento del dólar han subido de precio y tenemos precios que no se veían desde hace mucho tiempo, tanto en la soja como en el maíz y como también con el petróleo. Entonces, son buenos años. ¿Cuánto va a durar? Yo creo que va a durar un tiempo. Mientras el dólar esté barato a nivel mundial, vamos a seguir viendo este tipo de precios para los commodities, llámese soja, maíz o petróleo, que está empezando a subir al mismo tiempo. Dependiendo de si uno es productor de alguno de estos, se beneficia mucho. Lógicamente, somos importadores netos de petróleo, entonces no nos conviene tanto el petróleo tan elevado como está ahora, pero bueno, en términos netos probablemente Paraguay va a terminar ganando porque su producción es una producción agrícola. Entonces vemos de acá para adelante el mismo comportamiento. En la medida en que el dólar sigue débil, vamos a seguir teniendo este tipo de comportamiento en las materias primas. China nuevamente, que es lo que hablé anteriormente, tenemos una recuperación, ya está creciendo, se espera que se recupere totalmente y que tenga, digamos, un plan de vuelo de alrededor del 6% de crecimiento para los años próximos. Acá está básicamente tanto en términos del índice de producción industrial como el índice de los gerentes de compras, como se llama, ambos están recuperados a los niveles ya de prepandemia. América Latina y el Caribe se ha pegado un golpazo con lo que ha ocurrido y de hecho el Fondo Monetario Internacional espera de que solamente se lleguen a los niveles de producción de la prepandemia allá por el año 2022-2023 inclusive. Entonces, básicamente, como América Latina ha empezado a perder o a desacelerarse desde la caída del precio de las materias primas en el 2015, por ejemplo, para los productos agrícolas, o 2014 para la parte de minerales, se espera de que sea nuevamente una década perdida para la región como un todo. Entonces, no ha sido bueno el hecho de haber tenido estos dos choques consecutivos, primero la caída en el precio de las materias primas y después la pandemia para la región. Brasil, nuestro vecino que siempre es relevante,
y la Argentina tienen sus propios problemas domésticos, y por eso que ahí vimos, a pesar de la debilidad del dólar, el dólar yendo para arriba frente al peso argentino, frente al real brasileño. Tanto Brasil como Argentina tuvieron un fuerte impacto de las medidas que tomaron por causa de la pandemia. Implicó igualmente un incremento sustancial de déficit fiscal en ambos países y llevó todo eso a una depreciación de sus monedas muy por encima del promedio. Vean lo que es el caso de Argentina o de Brasil con respecto a la media regional. Toda la región se depreció frente al dólar, pero Argentina y Brasil muchísimo más. Hubieron algunas diferencias. Argentina no podía acceder a los mercados internacionales de deuda, entonces ¿cómo financiamos ese enorme déficit fiscal que tuvieron anteriormente? Con emisión monetaria. Recurrieron al Banco Central y con eso la maquinita empezó a imprimir y con eso la inflación se le disparó. Brasil tenía acceso a los mercados internacionales de crédito y se endeudó. Ahora bien, tampoco no es una situación muy cómoda porque en este momento Brasil tiene casi 100% del PIB de endeudamiento. Paraguay tiene 31, 32% y acá estamos debatiendo si ya no vamos a poder pagar la deuda. Imagínense Brasil que tiene 100% del PIB. Entonces, en la forma de solucionar el déficit fiscal impactó en la inflación en Argentina porque usó la maquinita, es mucho más alto que en Brasil. Y en Argentina un gran problema es que se está quedando sin reservas, o sea, básicamente no tiene defensa con respecto a su tipo de cambio y ese tipo de cambio va a terminar afectando nuevamente a la inflación en la medida en que se acaben estas reservas, en la medida en que se deprecie la moneda va a terminar dando mayor inflación. Uno puede hacer la cuenta y Argentina tiene menos de 2.000 millones de reservas internacionales. Imagínense, nosotros tenemos 9.000 siendo un país mucho más chico. Ellos tienen alrededor de 2.000 una vez que uno hace el cálculo exacto de cuánto tiene las reservas. Pasamos ahora, luego de esta revisión un poco a nivel global, pasamos un poco a lo que ha sido la cuestión de la economía paraguaya. Nosotros esperábamos inicialmente de que el año 2020, nosotros todos creo esperábamos que el año 2020 iba a ser una de las peores recesiones históricas que iba a tener Paraguay. No se sabía cuánto íbamos a tardar en salir, cuánto íbamos a caer, pero finalmente la cosa no fue tan mala. Las estimaciones del Banco Central hablan de una contracción de alrededor del 1%, esa sería una de las más bajas en la región. Y ahí después Santiago seguramente le va a hablar un poco más. Acá, cierto, las políticas públicas ayudaron, pero el hecho de que Paraguay no haya caído tanto es gracias al sector privado y en particular, por ejemplo, al sector agro, que fue el que puso la espalda para que Paraguay no tenga esa caída que se esperaba inicialmente. Acá realmente fue el campo el que finalmente termina salvando la plata una vez más en un año pésimo para la mayor parte de los sectores. Esta es la dinámica doméstica, está dado por el indicador de actividad económica del Banco Central. Ustedes pueden ver las barras azules, la contracción fuerte que se tuvo en los meses de marzo y abril. Cierto, volvió a ser positivo, pero después quedó más o menos, esto en términos interanuales, pareciera ser que a la economía le está costando arrancar. Esperemos que el mes de enero venga mejor. Hay indicadores de más corto plazo, de más alta frecuencia, le llamamos, que ya muestran, por ejemplo, las recaudaciones tributarias, ya muestra que el consumo doméstico se está recuperando de alguna manera. Porque este es el consumo doméstico que hasta los números que tenemos, que es diciembre, no tiene una recuperación sostenida, pero esperemos de que a partir del mes de febrero, marzo, ya empecemos a ver números de crecimiento mucho más fuerte, tanto en el indicador agregado como en la parte de consumo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Este gráfico me gusta porque lo hicimos creo que allá por el mes de abril del año pasado. Dijimos, esta va a ser la tendencia que va a tener la economía paraguaya, porque algunos decían, no, nos vamos a recuperar rápido y vamos a llegar. Estamos muy lejos todavía del nivel prepandemia, que es donde termina la raya punteada. Pero vamos en el camino que pensábamos, de que nos va a llevar por lo menos 18 meses llegar a ese nivel de producción que teníamos anteriormente. Y se ve claramente que al comienzo es fácil rebotar.
Se ve que los meses iniciales se tuvo un rebote muy fuerte, pero finalmente estamos llegando a un nivel de crecimiento moderado básicamente, y por eso es que vamos a tardar tanto en converger a los niveles de producción prepandemia. Lo que decía anteriormente, uno de los países que menos se va a contraer durante este año, y lógicamente no fue tan malo como esperábamos. Hubieron recesiones a lo largo de la historia paraguaya que fueron mucho más fuertes de la que tuvimos en el año 2020 finalmente, pero de nuevo, sepamos identificar la causa de por qué no caímos tanto, y básicamente es el agro. Tenemos de nuevo la contracción del consumo. Fíjense en esto cómo básicamente hasta el tercer trimestre, esto van a llegar los datos del cuarto trimestre, todavía la economía se seguía contrayendo fuertemente. Todos los rojos son contracciones interanuales, pero yo creo que en el cuarto trimestre, en la medida en que vayan saliendo los números, ya de a poco se van a convertir en más verdes que rojos, y eso va finalmente a llegar este año 2021 con un crecimiento económico mucho mejor de lo que era el año anterior. En la parte de demanda externa ha sido un año muy difícil. Ustedes tienen por acá cerca lo que es la parte de Ciudad del Este, que ha sido una región, una ciudad muy golpeada por el tipo de actividad que tiene. La parte de bienes reexportados sufrió muchísimo el año 2021. Se está recuperando, sí, está mejor, no quiere decir que está bien tampoco Ciudad del Este. ¿Y qué esperar de Brasil para este año 2021? Y yo creo que va a seguir teniendo mucha volatilidad. Van a haber meses en los cuales vamos a ver muchos brasileros viniendo porque el tipo de cambio se estabiliza ya, pero ellos tienen sus propios problemas domésticos, no solamente problemas económicos, sino tienen muchos problemas políticos. Y después ellos tienen una elección de poco más de acá a un año, ya tienen nuevamente una elección, lo cual va a traer nuevamente volatilidad, incerteza y lógicamente movimientos en el tipo de cambio en Brasil que van a terminar afectando el comercio de Ciudad del Este. El consumo se está recuperando acá, es lo que decía. Estos son algunos números, por ejemplo, de lo que es la parte de uso de tarjeta de créditos al mes de octubre. La mayor parte de los, si uno compara octubre contra octubre del año 2019, hay una caída generalizada, pero esto, si uno mira al margen, básicamente diciembre contra diciembre, se tiene un mejor comportamiento de lo que era al mes de octubre. Entonces, estamos empezando a ver algunos brotes verdes que se van a consolidar en este año 2021. Simplemente lo último, ¿cómo impactó? Impactó en mucha gente. Voy a pasar muy rápido esto. ¿Dónde se ve eso? En la parte de mercado de trabajo, y si uno empieza a analizar qué parte del mercado de trabajo fue afectado, afectó principalmente al sector informal, a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, esto va a tener un impacto social muy fuerte, la pandemia. Los números de pobreza todavía no están, pero los números del mercado laboral ya se tienen, por lo menos hasta el mes de octubre, y ahí se ve claramente cómo, digamos, la suma de desempleo más subempleo, que es la gente que no puede trabajar todo lo que quiere, se disparó a casi el 20% de la población que está en el mercado laboral. Entonces, tener un nivel de problemas del 20% de tu fuerza laboral es algo que no se vio desde que se tienen estos números de empleo. Entonces, para llegar más adelante, para, digamos, consolidar la recuperación, el gobierno va a tener que tener una política muy inteligente con respecto a qué puede hacer y qué no puede hacer. Qué parte va a contribuir para la consolidación de la recuperación, qué parte va a hacer el sector privado. Pero para hablar de todas estas políticas macroeconómicas que se hicieron antes y que se van a hacer de acá para adelante, les dejo con Santiago, que nos va a hablar. Gracias, Carlos. Si tengo que pensar en algún mensaje, creo que lo más importante que podemos destacar es el golpe fue global, en todo el mundo hubo un impacto tremendo de la situación del 2020, le afectó a toda la región, le afectó a Paraguay, pero le afectó menos que a otros países de la región, y esa es una gran enseñanza. ¿Por qué?
Porque demuestra la importancia que tiene el sector productivo de Paraguay. Un sector productivo que a veces es cuestionado, a veces es atacado, pero en realidad es que hoy saca a flote la economía paraguaya, donde muestra una cadena productiva, no es solamente el productor que está en el campo, sino el que hace el transporte, toda la cadena productiva. Y eso está demostrado objetivamente en los números que vimos, que Carlos nos mostró, y deja una enorme enseñanza, principalmente de cómo construimos un modelo de desarrollo para el Paraguay. La parte voy a hablar yo, que es más de la parte de política monetaria, la que implementa el Banco Central, y la política fiscal del Ministerio de Hacienda, muestra una combinación bastante delicada. Y en esto es importante hacer la aclaración. El Paraguay y la economía paraguaya se mueve al ritmo del sector privado. El sector privado es el que mueve la economía. Pero ese sector privado depende mucho de las señales y en el contexto en el cual el gobierno establece las reglas de juego. El gobierno marca el campo de juego donde el sector privado tiene que jugar. Y esas reglas y esas señales económicas se transmiten a través de instituciones económicas, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Entonces es muy importante cuando hablamos de la inflación, cuando hablamos del tipo de cambio, cuando hablamos del déficit fiscal, parecen temas muy alejados de estar en el campo, en la producción, pero finalmente nos afectan. Nos afectan en la construcción de esa estabilidad macroeconómica que nos permite tener competitividad en frente a nuestros vecinos o en frente a otros países de la región. Y esta crisis nos expone ante una situación muy difícil, ¿verdad? Se tomaron decisiones que eran necesarias, pero tenemos que entender que esto tiene un costo y este costo lo tenemos que enfrentar probablemente a partir de ahora. La economía paraguaya vivió recesiones económicas, esto no es nuevo, hemos tenido a lo largo de los últimos 60 años, 70 años más, 70, 80 años, muchísimas recesiones, ¿verdad? Recesiones que han sido mucho más profundas, podemos tocar el 13% de caída en el año 47, o los 4 años de recesión económica que vivimos entre el año 99 y el 2002. Entonces, esta recesión que Paraguay ha vivido en los últimos 2 años, porque no es solamente el 2020, acuérdense que el 2019 ya fue un año de recesión, porque el campo no pudo crecer por una situación climática muy adversa. Pero la realidad es que el Paraguay no ha sido ajeno a situaciones de recesión económica. Un tema central que afecta al proceso de recuperación es cómo se comporta el tipo de cambio. Hoy estamos todos muy preocupados con este tipo de cambio que sube, que baja. Estos últimos días hubo una apreciación importante. Ya Carlos nos contaba que en realidad lo que estamos viendo es un debilitamiento del dólar a nivel mundial. Entonces esta es una realidad que probablemente se va a acentuar mucho más en los próximos meses y que obviamente también explica de alguna manera por qué el precio de los commodities está aumentando. En realidad lo que está pasando es que el dólar se está debilitando, entonces el commodity que está denominado en dólares empieza a aumentar el precio, el petróleo, los commodities de alimentos, y eso obviamente tiene un impacto también a nivel local, ¿verdad? No nos olvidemos que allá por el año 2012, comienzo del 2013, el tipo de cambio llegó a estar debajo de 4.000 guaraníes, ¿verdad? Cuando hablábamos de la soja a $600, el tipo de cambio estaba en un nivel muy, pero muy bajo. Pero lo que vemos en el contexto regional es que el guaraní en realidad ha sido la moneda que menos se ha devaluado. Cuando comparamos con respecto al peso argentino o al real argentino, al peso uruguayo, el sol peruano, el guaraní ha sido de las monedas que menos se ha devaluado. Y también ha sido una de las monedas que menos volatilidad ha tenido, porque esto también no es bueno para la formación de precios, que haya volatilidad, que suba mucho, que baje mucho. Y lo que vemos, esto es cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio de todas las monedas de la región más cercana, cuánto ha sido lo que más se ha devaluado y cuál es la situación actual, o por lo menos a diciembre del año pasado. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de Brasil, el real se devaluó casi 45%. Hoy está con una devaluación del 25%, ¿verdad? Pero se devaluó, después tuvo una pequeña apreciación. Lo mismo pasó con el peso colombiano, una gran depreciación, después vino una apreciación. Sin embargo, las dos monedas que han sido más estables han sido el sol peruano y el guaraní, que han tenido una devaluación, pero no esos vaivenes bruscos como se han visto en otros países. Muchas veces nos confunde cuando vemos el valor nominal, se va a 7.000, decimos,
o se va a 6.700, pero en realidad tuvo una variación del 2, del 3%, del 5% como máximo. Entonces es importante también mirar el contexto del comportamiento que tiene el tipo de cambio, obviamente no solamente el Paraguay, sino también el contexto a nivel internacional. Porque esto también va a definir la competitividad de la economía paraguaya. Si nosotros vemos que el dólar se devalúa en el Brasil de una manera importante, en el Paraguay no se devalúa, quiere decir que los productos paraguayos se están encareciendo y aquellos que están en la producción de algún producto que tiene una competencia directa con el Brasil saben perfectamente que ante una devaluación del real empiezan a ingresar productos brasileños al Paraguay. Entonces esto es demasiado importante para no perder competitividad en las exportaciones. Un rubro que ha crecido mucho en los últimos años y que obviamente se ha visto afectado en el año 2020 ha sido el régimen de maquila, un régimen que pasó de exportar menos de 200 millones de dólares allá por el 2013 a llegar a exportar cerca de 600 millones de dólares, un crecimiento importante. Se vio afectado el año 2020 por todas las consecuencias sanitarias, cierres de frontera, menor consumo también por parte del Brasil, pero también el efecto cambiario del tipo de cambio que se encareció, los productos producidos en Paraguay se encarecieron con respecto a aquellos producidos en Brasil. Entonces es importante que la política cambiaria que implemente el Banco Central también tenga en consideración la competitividad del guaraní con respecto a otros países de la región. Porque la realidad es que si el Banco Central no permite que el tipo de cambio tenga un comportamiento de acuerdo a las fuerzas del mercado, lo que puede ocurrir eventualmente es que la inflación empiece a aumentar. Y el año pasado vimos que la inflación no fue un problema. Obviamente en una situación recesiva no había mucha actividad económica, los costos se vinieron abajo, no había prácticamente venta y por ende la inflación también cayó de manera abrupta. De hecho, estuvo entre los niveles más bajos históricos que había tenido Paraguay. Eso empezó a cambiar ya a partir del mes de junio, agosto del año pasado. Empezamos a ver una inflación que empieza a ser ya una inflación del 0,5% a nivel mensual. Son varios meses ya que la inflación está en promedio al 0,5%. ¿Y qué nos indica eso? Que si anualizamos, si tomamos esos datos mensuales y tratamos de predecir la inflación para los próximos 12 meses, asumiendo la misma tasa de inflación mensual, estamos hablando que la inflación ya estaría por el orden del 6%. Una inflación del 6% es una inflación 2% por encima del objetivo que tiene el Banco Central. ¿Qué ocurre en ese momento? El Banco Central se empieza a preocupar. Se empieza a preocupar el Banco Central y tiene herramientas para contener la inflación. Y vamos a hablar un poco en más detalle cuáles pueden ser esas medidas. Una particular es la tasa de política monetaria, la tasa de interés, el costo del dinero que establece el Banco Central como un instrumento de política monetaria para, en un escenario de menor inflación, haya más liquidez en el sistema financiero para poder prestar a empresas y a personas. Si la inflación empieza a subir, la tasa de interés tiende a subir también. Entonces, con la caída de la tasa de inflación, vimos que el Banco Central bajó la tasa de política monetaria y por ende también bajó la tasa de interés interbancaria, la tasa en la cual los bancos se prestan unos a otros. Pero esto está empezando a aumentar también. Obviamente el Banco Central, con la preocupación que tiene de que la inflación puede empezar a aumentar, no quiere todavía aumentar la tasa de interés, hasta ahora por lo menos no lo ha hecho, ni ha hecho ninguna suposición o ninguna indicación, pero lo que sí ha hecho en las últimas semanas, ha intervenido en el mercado de cambio. El Banco Central ha vendido muchos dólares. Entonces, cuando el Banco Central vende dólares, saca guaraníes del mercado. Si hay pocos guaraníes en el mercado, la tasa de interés puede eventualmente empezar a aumentar. Entonces, esta es una situación que puede presentarse en los próximos meses, un aumento del costo del dinero, por lo cual es importante asegurar buen financiamiento a largo plazo. Eso entre paréntesis, ¿verdad? El crédito bancario ha tenido un comportamiento que genera algunas preocupaciones. Y esto lo veíamos ya desde antes de la pandemia. Este no es un evento solamente de la pandemia. Si nosotros mirábamos de los datos de a finales del año 2019,
y miráramos hoy la grabación del Basanomics de diciembre del 2019, nosotros hablábamos ya de una preocupación sobre el comportamiento del crédito. Estábamos viendo un agotamiento en ese crecimiento. Seguía habiendo un comportamiento positivo, pero cada vez menos vigoroso, hasta que esto empieza a entrar en un terreno negativo, principalmente en moneda extranjera. Y esto de alguna manera también refleja el sentimiento del sector privado sobre las perspectivas económicas a futuro. Si yo tengo perspectivas no tan positivas y por lo general no hago inversiones, me repliego. Si no hago inversiones, por lo general hago menos créditos, ¿verdad? Entonces ese es el comportamiento que empezamos a ver ya desde finales del 2019. Claramente en el 2020, cuando arranca la pandemia, en marzo, abril del 2020, el Banco Central implementa muchas medidas monetarias, baja el costo del dinero y ahí empiezan a aumentar por algunas instituciones bancarias el crédito. Empezó a aumentar el crédito principalmente en moneda local, pero en moneda extranjera esto sigue cayendo. Nosotros vemos todavía una caída en torno del 10%. Esto ya serían casi 2 años de caída del crédito en moneda extranjera. Y esto no es una cuestión de que los bancos no quieren prestar, los bancos quieren prestar, pero probablemente no hay todavía un apetito por parte del sector privado para poder hacer este tipo de inversiones que ellos creen que van a tener un retorno. Entonces, tenemos que ser conscientes que acá hay un motivo de preocupación y que obviamente la política pública tiene que implementar las medidas adecuadas. Lo que les mencionaba es que cuando el Banco Central toma las medidas monetarias para poder inyectar liquidez al mercado, no todos los bancos salieron a prestar a la misma velocidad. El sistema financiero es muy amplio, hay instituciones públicas, hay instituciones privadas, hay instituciones que son muy grandes, hay instituciones que son menos grandes, y todos se mueven a diferentes velocidades. En este gráfico le mostramos cuál ha sido la contribución de todos los bancos en el crecimiento del crédito, y nos muestra que han habido diferentes velocidades, no todos se movieron a todas las velocidades, y por respeto a los otros bancos, solamente menciono el caso de Banco Basa, ¿verdad? Banco Basa representa hoy 5% del mercado bancario, pero sin embargo su contribución fue por encima de su tamaño, o sea, contribuyó cerca del 7-8% en todo el crecimiento que tuvo el crédito en el año 2020. Hubieron instituciones que colaboraron un 25%, o sea, un cuarto de todo el crédito que se dio el año pasado fue de una institución, otra que contribuyó el 20%. Y después hubieron otras instituciones que prácticamente no contribuyeron nada y algunas inclusive que vieron su cartera de crédito disminuir, inclusive con respecto al año anterior. Entonces, esto también es importante porque en la crisis y en la situación que vivimos el año pasado, uno veía las medidas que implementaba el sector público, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, pero esas medidas no llegaban a todos los actores económicos, no llegaban a todas las empresas ni a todos los empresarios, porque ahí ya depende mucho de la actitud y de las reacciones que tomen cada una de las instituciones bancarias. La otra cara de la política monetaria, de la política cambiaria, es la política fiscal. La política fiscal que es la que controla el gasto público. Y esta tiene realmente una enorme responsabilidad en lo que ha sido la construcción de la estabilidad macroeconómica del Paraguay de los últimos 15 años. Esto no estamos hablando simplemente del gobierno anterior, estamos hablando de los últimos 15 años en donde sucesivos gobiernos y sucesivos ministros han implementado una política fiscal seria, responsable, que ha permitido que la economía en su conjunto tenga un buen comportamiento. Esto es muy positivo, pero como consecuencia de la crisis del año pasado, se tomaron decisiones necesarias, pero con un costo tremendo, que tienen que ser revertidas en los próximos años. Una de las medidas es el aumento del gasto público que fue financiado con deuda. Paraguay tenía, este es el resultado fiscal de Paraguay, este es como porcentaje del PIB, este es el balance operativo y el balance fiscal. El balance operativo es todos los ingresos menos todos los gastos operativos, sin las inversiones, asumiendo que las inversiones tienen un retorno económico y se pueden financiar con endeudamiento. Pero los gastos operativos, el gasto de salario, el mantenimiento, el funcionamiento del Estado,
no tiene un retorno económico directo, tiene un retorno social, ¿verdad? El invertir en educación, en salud, tiene un retorno social muy importante. Pero Paraguay mantenía un superávit a lo largo de los años, lo mantuvo hasta prácticamente enero del año 2020. Y esto era muy positivo, pero lastimosamente entramos en terreno negativo, o sea, el Estado ya no tenía dinero ni siquiera para solventar el funcionamiento del Estado. Empezó a endeudarse para financiar salarios. Y esta ha sido, en la experiencia de los países de América Latina, la semilla de la destrucción económica de los países. Esto se tiene que revertir muy rápidamente. Y es la posición que hemos tenido a lo largo de los últimos meses en materia económica, que se tienen que implementar estas medidas, porque todo el sistema económico paraguayo, por más de que tengamos un sector privado, pujante, dinámico, y un sector productivo realmente muy competitivo, puede perder esa competitividad como consecuencia de un desorden y un desequilibrio macroeconómico, como consecuencia de un desequilibrio fiscal. Llegamos al extremo de tener un déficit fiscal del 6% el año pasado y un balance operativo con un déficit del 2.6%. Recuerden, Paraguay tiene una ley de responsabilidad fiscal que establece que el límite de ese déficit es el 1,5%, considerando absolutamente todo, el funcionamiento del Estado y la inversión en infraestructura. Sin embargo, el año pasado sobrepasamos ese límite solamente para financiar el funcionamiento de salarios y operaciones del sector público. Esta es una luz, ya no le digo amarilla, es una luz roja que todos tenemos que acompañar y mejorar. Si vemos la composición de ese déficit, nos damos cuenta que se ha deteriorado por diferentes factores. Se ha deteriorado por un aumento del gasto corriente, principalmente por un aumento del gasto corriente. Si nosotros tomamos como una referencia al déficit fiscal del año 2017, ¿verdad? Que fue un déficit fiscal de menos del 1,5%, con un resultado primario del 0,5% del PIB, vemos que el gasto del sector público, los gastos corrientes, representaban menos del 13% del PIB. Cuando miramos el dato del año 2020, vemos que ese número ya está en torno al 16%, no sé si es 16% del PIB, un crecimiento muy importante, más de 2% del PIB aumentó dentro de los gastos corrientes. Entonces, esto se tiene que revertir. Es cierto que se ha hecho una apuesta importante a la inversión en infraestructura, la inversión ha aumentado nuevamente el año pasado, en el 2019 aumentó, en el 2020 también aumentó, pero el aumento de la inversión pública no puede justificar el deterioro de la situación fiscal. Y esto ustedes lo pueden entender muy bien, ¿verdad? Ustedes administran empresas, administran un activo cooperativo de sus socios y ustedes tienen ganas de invertir, tienen ganas de generar mayor desarrollo productivo, pero eso se tiene que hacer dentro de un orden, dentro de un equilibrio. No podemos simplemente endeudarnos más allá de lo que podemos, simplemente con el argumento de que vamos a invertir en un camino, en una fábrica. Esto tiene que hacerse dentro de un orden y una planeación. Lo mismo funciona con el Estado. ¿Por qué? Porque así como las empresas y las personas, también los estados tienen límites. La pregunta es, ¿cuál es ese límite? Y en esto hay varias variables y varias formas de medir. Una de las formas es cuánto de nuestros ingresos tributarios destinamos para el pago de los intereses de la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional dice que entre un nivel del 7% y el 10% de tus ingresos, vos podrías destinarlo a los intereses y no tenés ningún riesgo. Esto lo cumplíamos de manera, inclusive estábamos por debajo del límite inferior, pero a partir del año 2019, mediados del 2019, esto empieza a entrar ya en un terreno de mucha preocupación y hoy ya nos encontramos en una situación que es insostenible, que es totalmente inestable. Tenemos que revertir esto muy rápidamente y esto se revierte, uno, aumentando los ingresos, preferentemente a través de una mejora de la recaudación y una mejora de la actividad económica o una disminución del déficit que hace que la deuda también se haga, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a la siguiente situación: ¿cómo revertimos el déficit fiscal? Y este ha sido un motivo
de mucho cuestionamiento por parte de Carlos y por parte mía hacia la política fiscal, de que se tiene que revertir lo más rápido posible. El gobierno dice que lo van a revertir recién para el año 2024, lo cual nosotros creemos que no es serio, no es responsable dejarle a una próxima administración que resuelva el problema, porque esta administración recibe el déficit con menos del 1,5% y lo lógico es que lo entregue también en las mismas condiciones. Entonces es fundamental que ese déficit que cerró el año pasado en 6,2% se pueda revertir rápidamente. Y en este sentido, nosotros hemos hecho varios análisis sobre el comportamiento del déficit fiscal a lo largo de los últimos meses, a lo largo del último cuatrimestre principalmente. Y vemos que en el último cuatrimestre tuvo un comportamiento que es muy, pero muy atípico, es insostenible, ¿verdad? Si ustedes ven, el déficit fiscal del último cuatrimestre del año estaba en torno al 0,7%, por debajo del 1%. Y en el 2020 tuvo un crecimiento del 2,4%. Entonces fue realmente muy, pero muy elevado. Y esto es lo que se tiene que contener. Tiene que haber una disminución en ese déficit, en ese último cuatrimestre para los próximos años. Y eso podría permitir, utilizando el mismo cálculo del gobierno central, el mismo cálculo que ellos decían, si nosotros terminábamos con un déficit del 7%, podríamos llegar a un déficit del 1,5% en el año 2024. Finalmente no terminó el déficit en 7%, terminó en 6,2%. Entonces, utilizando ese mismo nivel de convergencia, ellos podrían llegar a un nivel del déficit del 1,6% ya en el año 2022, lo cual creemos que es serio, responsable y es lo que corresponde hacer en materia de política económica. Esto obviamente también va a implicar hacer reformas importantes. Esto, por supuesto, es fácil decir, es muy difícil de hacer. Esto requiere hacer reformas en materia del gasto público, el gasto salarial que ha venido creciendo. Este gráfico de la izquierda muestra cuál es la relación entre los ingresos que tiene el Estado y cuánto de esos recursos van para salario. Vemos que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos meses y tienen que hacer una reforma de la administración pública, recursos, una reforma del servicio civil. Y la otra reforma que es muy importante es de la caja fiscal. La caja fiscal son las pensiones dentro del sector público, que se han vuelto también insostenibles y que cada vez requiere más recursos públicos, recursos de los impuestos, para que vayan a solventar el déficit de la caja fiscal. Esto tiene que hacerse una reforma inminente y es muy necesaria, porque de otra manera cada vez va a haber un déficit fiscal cada vez más alto, que va a hacer que la deuda pública sea cada vez más alta. Rápidamente, mirando un poco las conclusiones, la caída de la actividad económica tuvo su punto más bajo en el mes de abril. A partir de ahí, como nos mostró Carlos, hubo un proceso de recuperación, pero no todos los sectores se recuperan a la misma velocidad, se recuperan a diferentes velocidades. El comercio de frontera hoy es el sector más golpeado. Si hoy miramos dentro de todas las actividades económicas, todas las ciudades que están en la frontera, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Encarnación, inclusive un sector importante también de la capital que está afectado por el comercio de frontera con la Argentina, están siendo los más afectados. Cuando pensemos en este proceso de recuperación, tenemos que mirar mucho la microeconomía. Muchas veces el gobierno, y lo digo yo desde mi propia experiencia, miramos mucho las grandes variables macroeconómicas. Hay que tener una lupa y mirar los sectores de una manera mucho más precisa. La política monetaria y la política fiscal pasaron todas las luces en amarillo. Esto es como una ambulancia que tenía que llegar a la clínica, al hospital, y pasó todas las luces amarillas, algunas ya en rojo. Ahora tenemos que asegurarnos que el paciente se recupere rápidamente. Aprendamos de los errores y de las malas experiencias de los países de la región. Creo que abundan las experiencias malas, las experiencias buenas. Creo que es muy importante que podamos mirar, aprender, valorar realmente el país que tenemos y que podamos llevar adelante una política económica y de un sector público y un sector privado que trabajen en conjunto. ¿Cómo miramos nosotros el 2021? Creemos que va a haber una recuperación importante. El comercio, ojalá que se recupere, pero va a ser el que más tarde se va a recuperar. El campo va a ser el gran protagonista de la actividad económica de este 2021. Creemos que el PIB va a crecer entre
4,5%, lo cual es muy positivo, pero si miramos en el contexto de los últimos 3 años, ¿verdad? Una caída el año pasado sin ningún crecimiento del 2019, en realidad estamos viendo un estancamiento económico en el PIB per cápita. Porque si sumamos este 4,5% o 4% y lo dividimos entre 3, y a su vez vemos el crecimiento poblacional, nos damos cuenta que el PIB per cápita sigue estando en terreno negativo. O sea, es positivo este número, pero todavía tenemos que crecer a un número mucho más alto. Creemos que el Banco Central va a mantener su política monetaria en torno a una inflación del 4%. El déficit fiscal nos encantaría que sea menor, pero creo que este año podría estar, si el Ministerio de Hacienda hace realmente lo que tiene que hacer, en torno al 4%. Y el tipo de cambio, esto ya lo veníamos hablando desde el año pasado, una tendencia hacia la apreciación, pero estaría en un entorno bastante estable. Esta es un poco la visión y la verdad, antes de terminar, no quería terminar sin hacer dejar un mensaje y algo que para mí es muy importante. Este lugar para mí representa un punto importante de mi historia. Yo vine aquí hace 6 años, uno de los primeros lugares que visité siendo ministro de Hacienda, y creo que es importante no olvidarnos de dónde venimos. Yo saqué esta foto con mi teléfono cuando llegué y realmente me impactó este mensaje. Necesitamos el asfalto para generar progreso. Me subí encima de un camión que fue como una plataforma para hacer un evento con los productores totalmente sin ningún tipo de preparación. Y me decía la gente, queremos esto, está el desarrollo, está la mejor política social, el empleo, la generación de empleo. Realmente es muy importante esto, no olvidarnos de dónde venimos. Necesitamos valorar dónde estamos hoy. Esto es una realidad el día de hoy. Y esto, más allá de lo que se ha podido contribuir de diferentes sectores, este es un mérito de ustedes, de los trabajadores, de las autoridades locales que han hecho un esfuerzo enorme. Pero lo más importante creo que es no olvidarnos de todo lo que todavía queda por delante, que hay que seguir construyendo. Yo sueño que en poco tiempo se pueda construir la ruta que va a llegar hasta Paso Yobay, que va a cortar 100 kilómetros en el camino hacia Asunción. Creo que el camino es justamente eso, seguir desarrollando el sector productivo, seguir invirtiendo, y esto una parte va a ser el sector público, pero realmente el gran protagonista va a ser el sector privado. Así que con esto agradecerles a todos ustedes, agradecerles nuevamente a Darcy, nos hace sentir como en casa cada vez que venimos acá, realmente un placer. Edward, realmente un gusto ver el trabajo que hace desde la autoridad municipal con la comunidad, con el sector productivo, siempre realmente tratando de responder. Sabemos que no se puede dar todas las respuestas, pero el trabajo que están haciendo aquí en este distrito de Naranjal realmente es un ejemplo y ojalá otros distritos del Paraguay puedan copiar este gran trabajo. Muchísimas gracias. Para nosotros desde Banco Baza, un placer compartir y estar en esta fiesta del sector productivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una cuestión nomás que quería reenfatizar, porque con Santiago tenemos siempre una visión de optimismo con respecto a nuestro país. Los gobiernos pasan, el país se queda, y realmente no es imposible, pero es muy difícil que un solo gobierno pueda destruir todo nuestro éxito que hemos venido teniendo durante los últimos 20 años prácticamente, que Paraguay se empieza a destacar a nivel regional y mundial. Entonces hay que seguir apostando por este país. Hay cosas que probablemente vayamos a criticar de lo que se hace o no se hace a nivel gobierno, pero creo que las bases están muy seguras acá para seguir teniendo este futuro que habla Santiago de que va a ser brillante y va a ser mucho mejor de lo que tenemos ahora. Así que sigamos apostando por este Paraguay.